linfocitos B las diferentes, los diferentes antígenos corporales. Entonces, si alguno de estos reconoce, sufre un proceso de edición, o sea, es como si se editara sus receptores para que puedan formarse células B regeneradoras. Entonces, esa es la tolerancia central. Y si uno de estos mecanismos en el timo o en la médula ósea falla y una de esas células autorreactivas escapa, también vamos a tener un segundo mecanismo de regulación, que es la tolerancia periférica, que se encuentra en los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, alguno de estos linfocitos reconoce alguno de nuestros antígenos propios, entonces puedes sufrir tres procesos. Un proceso es conocido como anergia, es decir, se inactiva la célula y ésta no puede proseguir su camino en lo que es la inflamación o en el reconocimiento de los antígenos. Entonces, aquí lo que actúan son los receptores B7 y CD28. En el segundo tipo de regulación tenemos la supresión. Esta es específicamente para las células T reguladoras, donde actúa la proteína FOXP3 que bloquea la activación de estos linfocitos. Y finalmente, otra de las formas de atenuar y promover la tolerancia es la apoptosis, ¿no? Que por las proteínas Fas y Bim, la célula finalmente va a morir. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, no solamente van a ser mecanismos genéticos los que fallan, sino también van a ser mecanismos ambientales. Entonces, estas están ligadas principalmente al locus del HLA, especialmente en los alelos de clase 2, en el HLA-DR y en el HLA-DQ. Entonces, una vez tenemos esta susceptibilidad genética, necesitamos a veces un desencadenante, que serían factores ambientales, que pueden ser infecciones por alguna bacteria, virus o parásito que provocan un daño tisular y obviamente también tenemos la radiación ultravioleta que es producida por el sol. Entonces, desencadena finalmente una enfermedad autoinmune. Ahora también tenemos otro mecanismo que se llama mimetismo molecular. Es cuando una bacteria entra en nuestro organismo y tiene una similaridad muy específica con alguna de nuestras células. Es aquí donde funciona, por ejemplo, la fiebre reumática, donde entran las bacterias, los estreptococos, y estos estreptococos tienen unos antígenos muy parecidos al de nuestro corazón y es cuando se produce la fiebre reumática. ¿Por qué? Porque estos antígenos que han sido reconocidos en la bacteria, después se reconocen en nuestro mismo corazón y se forma una enfermedad autoinmune. Y parte de las válvulas cardíacas son las que son atacadas en esta enfermedad. Bien, vamos a iniciar con el lupus eritematoso sistémico, que es una de las enfermedades autoinmunitarias más graves que podemos pasar. Es una enfermedad multiorgánica, es decir, no solamente se va a afectar un solo órgano de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los anticuerpos que se presentan en esta enfermedad? Específicamente son estos dos, los antinucleares, que se los representa como ANA, y los antígenos SMIT, que son específicos para algunos componentes nucleares. Entonces, ¿qué pasa? Principalmente la lesión se va a deber al depósito de inmunocomplejos y obviamente a la unión de anticuerpos a varias células y tejidos de nuestro organismo. Entonces, si hablamos de depósito de inmunocomplejos, ustedes van a recordar el proceso de hipersensibilidad tipo 3 que se ha analizado en la anterior clase. ¿A quiénes va a afectar principalmente? Pues a las mujeres sobre los hombres, o sea, es decir, 9 mujeres están enfermas y un hombre puede estar enfermo. Y específicamente esto se da en la edad reproductiva entre los 17 a 55 años. Ya en edades pediátricas o en edades muy adultas, de adulto mayor, ya la relación se vuelve 1 a 1.
¿Y cuál es el locus o el lugar del ADN donde está afectado? Pues es el HLA-DQ. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Pues tenemos que existen tanto linfocitos T como linfocitos B autorreactivos que van a ir y reconocer a antígenos nucleares propios, pero aquí tenemos que tener un daño previo. Puede ser la radiación de la luz solar que produce apoptosis de las células y en esa apoptosis se eliminan algunos de las partículas van a tener antígenos nucleares, por lo tanto, estos linfocitos B, T y B van a ir a reconocer esos antígenos, se van a formar anticuerpos, estos anticuerpos van a ser captados por las células dendríticas, quienes van a empezar a segregar citocinas, específicamente los interferones, y los linfocitos al mismo tiempo van a unirse a estos anticuerpos y se va a dar la estimulación de la unión de estos anticuerpos, por lo tanto las células plasmáticas van a empezar a generar una cantidad grande de anticuerpos contra nuestras propias células. Entonces se forma específicamente la IgG antinuclear. En el lupus y eritematoso sistémico se van a afectar múltiples órganos, que estos van a dar las características clínicas de la enfermedad. Entonces, decíamos que se generan anticuerpos antinucleares y depósitos de estos complejos inmunes. La piel se va a afectar específicamente cuando hay un daño por los rayos ultravioletas. Por lo tanto, alrededor de las mejillas se forma un eritema en forma de alas de mariposa. En el corazón se va a dar una endocarditis, específicamente ha sido llamada como Lehmann-Sachs, que esta antes era muy común, pero ahora con el tratamiento temprano ya no se manifiesta en gran medida. A nivel de los riñones, tenemos algo muy peligroso que es la nefritis lúpica, que se caracteriza histológicamente por presentar lesiones en asa de alambre. Entonces tenemos diferentes grados de nefritis lúpica que finalmente pueden llegar a que este paciente necesite un reemplazo con diálisis. Y en las articulaciones vamos a tener una inflamación de la sinovial sin que se dañe el cartílago articular. Entonces, aquí es importante que tenemos anticuerpos específicos frente a algunos tipos de células, lo que va a producir hemólisis o disminución de estas células. Por ejemplo, en los eritrocitos llegaríamos a tener hemólisis. En los leucocitos tendríamos una disminución del número de leucocitos, generando disminución de nuestra inmunidad. Y en las plaquetas igual puede darse una disminución y la disminución de este tipo de células vamos a denominarlas como citopenias. Y en este caso, al tener anticuerpos contra células específicas, vamos a tener un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. Entonces, aquí en la enfermedad del lupus eritematoso sistémico también tenemos la hipersensibilidad tipo 3. Entonces, ambos tipos de hipersensibilidad se juntan y forman un tipo de enfermedad. No en todos los pacientes, pero en la mayoría de los pacientes vamos a encontrar el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 3. Entonces, tenemos un daño específicamente causado a veces por los rayos ultravioletas. Estas células mueren, exponen los antígenos nucleares, estos son reconocidos por las células y se forman abundantes autoanticuerpos que van y se depositan específicamente a nivel de los vasos sanguíneos causando una inflamación. Entonces aquí tenemos la fotografía de los principales órganos que se van a afectar en este caso, que son la piel, específicamente el eritema a nivel de alas de mariposa. Tenemos aquí las válvulas cardíacas que presentan vegetaciones, como se pueden
pueden observar que son los depósitos de inmunocomplejos y los riñones que van a tener también estos depósitos de inmunocomplejos a nivel de los glomérulos que van a formar las famosas estructuras en asa de alambre. Entonces aquí las podemos observar el daño o el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Entonces, las manifestaciones clínicas específicas van a ser todas estas. Las principales van a ser las hematológicas, con disminución de algunos, algunos tipos celulares. También vamos a tener las artritis y artralgias y mialgias. Y en la piel, el eritema a nivel de las mejillas. Entonces, específicamente estos tres son los principales en la presentación clínica del paciente. Pasamos a otra entidad que es el síndrome de Sjögren. Entonces, aquí específicamente les he puesto esta imagen para que recuerden que es una sequedad a nivel de las mucosas. Entonces, no solamente va a afectar lo que es la cavidad bucal, es decir, las mucosas oral, sino también va a provocar una sequedad ocular. Entonces, la sequedad ocular se manifiesta como una queratoconjuntivitis seca y la sequedad oral se traduce en una xerostomía. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una destrucción inmunitaria de las glándulas lagrimales y las glándulas salivales. ¿Qué tipo de anticuerpos tenemos en esta enfermedad? Pues son dos y son dirigidos específicamente a las ribonucleoproteínas. Tenemos el SEA, que es el RO, y el SSB, que es el A. Entonces se denominan específicamente como antígenos anti-RO y anti-LA. Generalmente esta enfermedad se presenta en mujeres que tienen una edad entre 50 y 60 años. Y como ya les había mencionado, los signos cardinales de la enfermedad es la queratoconjuntivitis y la xerostomía. En la queratoconjuntivitis vamos a tener una visión borrosa. Como el ojo está seco, entonces es fácil que el simple parpadeo provoque unas úlceras a nivel de la córnea. Entonces, esto va a producir la sensación de quemazón y prurito a nivel ocular. Y además vamos a tener que se acumulan secreciones muy espesas a nivel del saco conjuntival. En cambio, a nivel oral, vamos a tener la xerostomía. Vamos a tener una lengua seca que macroscópicamente la vamos a ver como una lengua geográfica, como pueden ver en la fotografía. Va a haber una reducción de la capacidad de sentir los sabores, es decir, la capacidad gustativa. Vamos a tener fisuras en la boca y a nivel de los labios vamos a tener fisuras como si fuera un código de barras, se llama. Y obviamente vamos a tener dificultad para tragar alimentos sólidos. Ahora, tenemos que diferenciar dos entidades, que si bien ambas entidades producen serostomía o sequedad a nivel de lo que son las glándulas lagrimales y bucales, tenemos diferentes mecanismos. Entonces, tenemos el síndrome de Sjögren y el síndrome de Mikulicz. En el síndrome de Sjögren vamos a hablar de una enfermedad autoinmune sistémica que se caracteriza microscópicamente por una infiltración linfocitaria en las glándulas exócrinas, lo que va a provocar la sequedad a nivel tanto del ocular como bucal. Y se puede asociar a otras enfermedades y lo denominamos secundario, es decir, cuando viene de otras enfermedades como la artritis reumatoide o lupus, el síndrome de Sjögren va a ser secundario. Pero si no hay ninguna asociación con otra enfermedad, va a ser de tipo primario. En cambio, por otro lado, tenemos al síndrome de Mikulicz, que es una enfermedad relacionada con IgG4. Pertenece al espectro de enfermedades relacionadas con IgG4. Entonces, estas enfermedades son muchas, pero específicamente en este caso, lo que va a atacar
son las glándulas lagrimales, las glándulas parótidas y las glándulas submaxilares. ¿Y qué vamos a tener? Un aumento de células que expresan esta inmunoglobulina, específicamente la IgG4. Entonces son enfermedades y entidades diferentes, pero que se manifiestan de la misma manera clínicamente. Entonces aquí tenemos esta tabla que diferencia estas dos entidades. Los anticuerpos que vamos a encontrar en el síndrome de Sjögren, como ya les había dicho, es el anti-Ro y el anti-La. En cambio, en el síndrome de Mikulicz no vamos a tener la presentación de autoanticuerpos, sino lo que vamos a tener elevado son los niveles de IgG4, que van directamente a afectar las glándulas salivales. En el síndrome de Sjögren vamos a tener una atrofia progresiva, en cambio en el síndrome de Mikulicz vamos a tener una tumefacción indolora y simétrica de las glándulas que están siendo afectadas. Y el tratamiento es mucho más fácil en el síndrome de Mikulicz. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta a los corticoides. Entonces, esas son las diferencias entre estas dos entidades. Pasamos a otra enfermedad que es la esclerodermia o la esclerosis sistémica. Esta enfermedad es un trastorno que está caracterizado por fibrosis en diferentes tejidos, una enfermedad vascular obliterante y también existe una evidencia de autoinmunidad y por la presencia de múltiples anticuerpos. Vamos a tener que se clasifica en dos grupos dependiendo su evolución. Vamos a tener la esclerosis sistémica difusa, que es la afección cutánea generalizada inicial, que tiene una rápida progresión y afecta las vísceras, es decir, nuestro tracto gastrointestinal, tempranamente. También vamos a tener la esclerosis sistémica limitada, que es una infección cutánea que es más leve que la difusa y a menudo está confinada a la piel, es decir, a los dedos y la cara. Y se manifiesta con este síndrome, el síndrome CRES. Síndrome CRES va a tener 5 componentes principales. Vamos a tener la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la esclerodactilia, la hipomotilidad esofágica y la presencia de telangiectasias, especialmente a nivel de lo que es el rostro. Entonces, esta es la esclerodermia o esclerosis sistémica. ¿Qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Vamos a tener que las principales protagonistas van a ser las células T, CD4, que van a responder a un antígeno que no se ha identificado específicamente. Y este se va a acumular en la piel, va a liberar citocinas que activan células inflamatorias y a la vez estas también activan a los fibroblastos. Y específicamente la interleucina 13, que va a ser producida por los linfocitos TCD4 de tipo helper 2 y el factor, el TGF-beta, que se produce por los macrófagos, van a estimular la síntesis de colágeno y proteínas de la matriz celular. Por lo tanto, va a haber un daño a nivel vascular. ¿Por qué? Porque va a haber una proliferación endotelial, va a haber fibrosis de la íntima y perivascular y va a haber un estrechamiento generalizado. Es por eso que se habla de una angiopatía obliterante. Es decir, las paredes de los vasos van a ser rígidas, lo que va a producir a una lesión isquémica y cicatrización en diferentes órganos. Específicamente, es más peligroso a nivel pulmonar. ¿Por qué? Porque la vasculatura pulmonar se hace rígida y produce una hipertensión pulmonar que se complica, que es la complicación más grave de la enfermedad. La fibrosis se produce por las citocinas fibrogénicas que se producen en los leucocitos, que inducen una hiperrespuesta de los fibroblastos y lo que induce es una producción excesiva del colágeno.
Entonces, en la esclerodermia, la manifestación va a ser más típica a nivel de lo que es el rostro. Entonces, la apertura bucal en estas pacientes va a disminuir. Entonces, esta es una foto del antes y esta es una foto de después. Si se fijan, la piel también se hace un poco más rígida. A nivel de la nariz tenemos una nariz más puntiaguda, justamente por la proliferación del colágeno. Entonces, lo principal es a nivel oral que se reduce la apertura bucal. Y a nivel de las manos, a nivel de las manos, la piel se hace tan rígida que adopta esta forma. Es como una forma de una piel lisa y demasiado tirante que deja las manos en una posición de garra. Entonces, la fibrosis a nivel de la piel se da más en el rostro y a nivel de los brazos y cuello. ¿Qué pasa en el tracto digestivo? El órgano que va a estar principalmente afectado va a ser el esófago. El 90% va a presentar una atrofia progresiva. ¿Por qué? Porque hay una sustitución fibrosa a nivel de la capa muscular. A nivel de los riñones pueden haber, por la angiopatía obliterante, van a haber lesiones vasculares que van a producir hipertensión maligna. Y como les decía, la complicación y la principal causa de muerte va a ser a nivel de los pulmones. ¿Por qué? Porque genera una hipertensión pulmonar y si esta es controlada, finalmente va a llegar una fibrosis intersticial. Y a nivel del corazón, que produce una pericarditis, un derrame, una fibrosis miocárdica y obviamente también es una causa de muerte de estos pacientes que sufren esclerodermia. ¿Qué características clínicas tenemos en este caso? Igual va a afectar en su mayor parte a las mujeres con una relación 3:1. La incidencia mayor va a ser entre los 50 y los 60 años. La supervivencia va a depender del manejo renal y la causa de fallecimiento generalmente es la afección pulmonar y la afección cardíaca. Vamos a tener que estos pacientes en un 95% se los diagnostica porque presentan fenómeno de Raynaud y tienen manifestaciones cutáneas, un engrosamiento progresivo. Ya habíamos hablado que las manifestaciones gastrointestinales se especifican a nivel esofágico. Por lo tanto, este paciente va a presentar disfagia, o sea, dificultad al tragar específicamente alimentos sólidos. Las manifestaciones cardiopulmonares son las que van a causar la mayor parte de la mortalidad de la enfermedad. Y a nivel renal vamos a tener la característica hipertensión maligna. Entonces, ¿qué marcadores vamos a tener? ¿Cuáles son los anticuerpos que tenemos que analizar en esta enfermedad? Es el anti-SCL70, que es una topoisomerasa 1, y los anticuerpos anticentrómero. Entonces, el primero lo vamos a encontrar en una enfermedad sistémica y el segundo en la enfermedad atenuada, que generalmente se asocia al síndrome CRES, que es el que ya habíamos analizado. Ahora, existe esta entidad que es una enfermedad mixta del tejido conectivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es un síndrome de superposición, que generalmente nos referimos a estos con la palabra de overlap. Entonces, estos síndromes de superposición tienen como característica que se sobreponen dos tipos de enfermedades autoinmunes específicas de las que hemos analizado. Pueden ser el lupus eritematoso sistémico más una esclerosis sistémica o una esclerosis sistémica más una polimiositis o diferentes combinaciones entre estas enfermedades. Entonces, ¿qué marcador patognomónico tenemos? Tenemos títulos elevados de la ribonucleoproteína U1. Entonces, es el anti-U1, ribonucleoproteína. Generalmente la presentación clínica en estos pacientes tenemos a nivel de las manos una sinovitis que nos da una apariencia de dedos en salchicha. Obviamente estos pacientes también van a presentar lo que es el fenómeno de Raynaud y
a nivel muscular vamos a tener dolores musculares con la inflamación de los músculos esqueléticos y la afección renal generalmente puede ser moderada, no tan fuerte como suele ser simplemente en un lupus eritematoso sistémico. Entonces, la enfermedad mixta del tejido conectivo, no se olviden, es la combinación de dos o más enfermedades al mismo tiempo que están referidas a lo que es el tejido conectivo. Siguiendo, ahora vamos a hablar de lo que son el rechazo de trasplantes. Los trasplantes hoy en día son mucho más frecuentes específicamente para salvar a los pacientes de una anomalía específica en un órgano. Y recibimos, por ejemplo, trasplantes de hígado, trasplantes eh, de riñones o trasplantes de médula ósea. Y generalmente, y en la mayor parte de los casos, los órganos trasplantados son de otro humano, es decir, de la misma especie. Y a esto lo denominamos como aloinjertos. Pero estos aloinjertos o estos órganos trasplantados de otro ser humano, entonces tienen diferentes moléculas a nivel de la superficie celular, por lo que puede sufrir un rechazo. ¿Y cuál es el desencadenante? Justamente es la variación en los genes de HLA que van a dar un complejo mayor de histocompatibilidad específico para cada ser humano. Y en los únicos que podría ser iguales sería en los gemelos idénticos, que podrían donarse los órganos entre ellos sin tener mayor rechazo. En cambio, generalmente la donación de órganos se da eh, entre humanos, pero generalmente se va a analizar o se va a hacer un estudio previo con la compatibilidad mayor que pueda hacer que el órgano transferido, es por ejemplo un hígado, sea compatible con el paciente. Pero si ocurre un rechazo a este trasplante, se va a dar generalmente por dos vías. Vamos a tener la vía directa y la vía indirecta. Presten atención a esto porque es muy importante. La vía directa generalmente va a darse porque las células presentadoras de antígenos provienen del injerto y estas son presentadas a los antígenos del linfocito, a los linfocitos T del receptor. Entonces, las células presentadoras de antígenos son del órgano trasplantado. ¿Y a quienes las presentan? A los linfocitos del receptor. Entonces, esta es la vía para el rechazo agudo. En cambio, la vía indirecta es que las células presentadoras de antígenos del receptor van a presentar a los antígenos del injerto. Y obviamente siguen el proceso normal de antígeno, anticuerpo normal que se presente. Y esta vía generalmente es la que da el rechazo crónico. ¿Qué células se activan en ambas vías? Pues los linfocitos TCD8 activados y los linfocitos TCD4 activados. Entonces aquí tenemos este esquema para entender mejor. Entonces, en la vía directa tenemos las células TCD8 del receptor que van a recibir la presentación de antígenos de las células dendríticas del donante. Entonces, estas células que provienen del órgano que se ha trasplantado presentan a las células T del receptor. Entonces, aquí se da o está relacionada con el rechazo agudo. Y lo que pasa es un daño de las células T citotóxicas directamente a las células del órgano trasplantado. En cambio, en la vía indirecta tenemos que las células T reconocen, las células T del receptor reconocen a antígenos presentados por células presentadoras de antígenos o células dendríticas también del receptor. Es decir, las células del receptor entran en el órgano trasplantado, reconocen estos antígenos y los presentan a las células T
para desarrollarse un rechazo crónico. Entonces aquí se activan las células plasmáticas que producen anticuerpos y aparte vamos a tener que ocurre una inflamación crónica y fibrosis. Entonces va a existir una pérdida progresiva del injerto. Ahora vamos a ver los tipos de rechazo. Los tipos de rechazo principalmente va a ser el hiperagudo. El hiperagudo ocurre inmediatamente después de realizar el trasplante. Y este se da generalmente cuando los órganos son muy poco compatibles. Y hoy en día es poco común. ¿Por qué? Porque tenemos las pruebas previas de compatibilidad. Entonces, el mecanismo es mediado por anticuerpos circulantes preformados. Es decir, el receptor ya tiene, o todos como seres humanos ya tenemos anticuerpos preformados que están dirigidos contra los antígenos endoteliales del injerto. Entonces, tenemos los anticuerpos IgM naturales que pueden ser por incompatibilidad de grupo o anticuerpos generados por una exposición previa. Entonces, si el paciente ha tenido transfusiones de sangre previas, embarazos o trasplantes previos, va a ser más probable que llegue a desarrollar un rechazo hiperagudo. Entonces, estos anticuerpos generados, que son de tipo IgM, van y directamente al endotelio del injerto y promueven la activación del sistema del complemento y también una coagulación, lo que provoca un daño isquémico a nivel del injerto. Entonces, aquí tenemos la representación esquemática. Como les decía, vamos a tener antígenos a nivel de los vasos sanguíneos y nosotros, el cuerpo del receptor va a tener antígenos circulantes ya preformados. Entonces, estos van directamente a unirse con los antígenos de las células endoteliales, hay una activación del complemento, hay una afluencia de lo que son células polimorfonucleares, es decir, un proceso de inflamación con la activación del complemento, existe un daño endotelial que provoca formación de microtrombos a nivel de la vasculatura. Por lo tanto, va a haber el resultado que es un daño isquémico del tejido. Y aquí específicamente tenemos el ejemplo del riñón, que ustedes pueden ver los vasos sanguíneos obliterados por la presencia de algunos trombos, como podemos observar acá, que produce una muerte celular, que sería una necrosis de coagulación. Después tenemos el siguiente, que lo denominamos rechazo agudo. El rechazo agudo se da en días o la primera semana después de que después del trasplante. Y generalmente también se puede dar cuando la persona se descuida o suspende los medicamentos inmunosupresores que generalmente todos los pacientes tienen que tomar después de un trasplante. ¿Y cuál es el mecanismo? Obviamente también aquí intervienen los linfocitos T y anticuerpos, pero estos anticuerpos son de nueva creación y están dirigidos específicamente a los aloantígenos del injerto. Y vamos a tener dos tipos de reacción. Un rechazo celular mediado por linfocitos TCD8 que destruyen directamente las células del injerto o un rechazo agudo mediado por anticuerpos, que es por la formación de anticuerpos por los linfocitos B. Entonces, este está mediado por los linfocitos TCD8 y esto por los linfocitos B. Entonces, tenemos que el linfocito CD8 va a reconocer las células parenquimatosas, por ejemplo, en este caso los túbulos renales del injerto, va a activar a las células CD4. Estas van a reclutar a macrófagos y neutrófilos. Estos, por el proceso de inflamación, también van a activar a las células B que van a producir autoanticuerpos y va a haber una muerte específica mediada por los linfocitos T CD8. ¿Y qué vamos a ver en las células?
Pues fíjense, aquí tenemos un proceso de apoptosis. Estos cuerpos pequeñitos que ustedes ven acá en el túbulo son cuerpos apoptóticos. Y además tenemos la infiltración de múltiples células, ya sean linfocitos o polimorfonucleares. Y a nivel de los vasos sanguíneos también va a haber depósitos de complejos y la obstrucción de estos y la necrosis de las células endoteliales. Entonces, este sería el rechazo agudo. Si hay un rechazo agudo, obviamente vamos a tener un rechazo crónico. Este es un proceso mucho más lento y puede darse después de meses o años y generalmente es la causa principal de fracaso del injerto a largo plazo. Entonces, generalmente se dice que los injertos de órganos trasplantados pueden tener o pueden llegar a tener una vida útil de unos 15 años, pero después ya tenemos el rechazo crónico. El mecanismo está eh, principalmente dado por los cambios vasculares y por la fibrosis que ocurre. Aquí obviamente se activan los linfocitos T que van a reaccionar contra los aloantígenos, van a secretar citocinas y estas citocinas van a producir una proliferación anormal de fibroblastos y de células musculares lisas. Por lo tanto, va a haber un engrosamiento de la íntima en los vasos sanguíneos, puede haber arteriosclerosis del injerto y también una fibrosis intersticial, es decir, va a sufrir ese órgano una atrofia por fibrosis. Y los anticuerpos crónicos también contribuyen a un daño endotelial sostenido. Entonces aquí tenemos la representación esquemática. Vamos a tener los vasos sanguíneos, los cuales están constantemente atacados por los anticuerpos. Son los linfocitos T CD4 los que se van a activar, van a producir citocinas y al mismo tiempo estos van a producir una reacción inflamatoria crónica a nivel de la pared vascular y proliferación del músculo liso de la íntima, provocando una oclusión vascular. Entonces aquí tenemos un vaso sanguíneo bastante disminuido en la luz, si se fijan, esta es la luz que queda y es debido a un rechazo crónico. Y obviamente esto también va a afectar a nivel de los glomérulos que van a disminuir su paso o su filtración y el fallo por la fibrosis intersticial va a ser por la atrofia del propio órgano. Ahora vamos a abordar lo que es la enfermedad de injerto contra huésped. Es como algo, es el contrario de lo que es el rechazo a un trasplante. Y este se da generalmente en trasplantes de células madre hematopoyéticas. Entonces, si analizamos el nombre de la enfermedad, vamos a tener una enfermedad injerto contra huésped. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el injerto que va a reaccionar contra el propio cuerpo. Ya no es un rechazo, ya no es el cuerpo reaccionando como contra el trasplante, sino es el injerto el que reacciona contra nuestro propio cuerpo. Y generalmente, como les decía, es en trasplantes de células madre hematopoyéticas. También se puede dar con el trasplante de otros órganos como células linfoides o específicamente el hígado, pero es más frecuente en los trasplantes de médula ósea. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces tenemos que las células trasplantadas son inmunológicamente competentes y se van a introducir en el cuerpo del receptor en el cual el sistema inmunológico está deprimido. Es decir, si estamos necesitando un trasplante de médula ósea, es porque las células de médula ósea del cuerpo del receptor obviamente están destruidas. Y como el receptor no tiene con qué defenderse o rechazar el injerto, entonces son los linfocitos T del donante que se activan, los linfocitos nuevamente, CD4 y CD8 y van a reconocer los tejidos del paciente como extraños.
Y al detectarlos, obviamente, van a producir un ataque inflamatorio que destruyen las células del receptor. Entonces, vamos a tener dos tipos de enfermedad de injerto contra huésped. Una aguda, que generalmente produce una necrosis de células epiteliales y se manifiesta en días o semanas después del trasplante. Tenemos afecciones principalmente en estos órganos, en la piel, donde vamos a tener la presencia de formaciones vesiculares a nivel del cuello, las palmas de las manos y luego se generalizan porque hay un ataque a lo que son las células epiteliales. Y en el hígado va a haber destrucción de los conductos biliares y en el intestino puede ocurrir un ataque a nivel de las células epiteliales que produce ulceración de toda la mucosa de nuestro aparato digestivo, desde lo que es el esófago hasta el ano. Y en la H crónica, generalmente es secundaria o es el desenlace de una H aguda. Generalmente puede ser lenta, silenciosa y progresiva. Y puede formar lesiones en la piel que van a parecerse a la esclerosis sistémica. Y eh, puede generar síntomas que imitan a otras enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cuáles son los órganos que principalmente vamos a afectar? Se afecta es la piel, el hígado y el tracto intestinal. ¿Y quiénes son las que atacan? Son las células T inmunocompetentes del donante y específicamente se da en trasplantes de médula ósea. Ese sería el resumen de la enfermedad de injerto contra huésped o H. Ahora vamos a entrar a lo que es las enfermedades por inmunodeficiencia. Entonces, como su nombre lo indica, vamos a tener un sistema inmunológico deficiente y vamos a tener dos tipos, las primarias, que son consideradas congénitas, que tienen generalmente una causa genética, o las secundarias, que son adquiridas. Y aquí es donde entra el SIDA. Y pueden ser complicaciones de cánceres, las infecciones, como ya les decía, el virus del VIH, la nutrición o efectos adversos de una inmunodepresión o por tratamientos del cáncer o de otras enfermedades. Entonces, las deficiencias o las inmunodeficiencias primarias generalmente se van a reconocer en etapas tempranas de la vida. Y tenemos principalmente deficiencias en la función de los leucocitos o en el sistema del complemento. En su libro tienen esta tabla que eh, resume lo que son las enfermedades más importantes, entre las cuales podríamos resaltar la enfermedad granulomatosa crónica ligada al cromosoma X o la deficiencia de mieloperoxidasa. Entonces tenemos aquí este esquema que es bastante gráfico para explicar lo que son las inmunodeficiencias primarias, donde tenemos el desarrollo de los linfocitos a nivel de la médula ósea y a nivel del timo. Entonces, si hay un fallo a nivel de la médula ósea, eh, la inmunodeficiencia va a ser generalmente traducida a lo que son la formación de las inmunoglobulinas. Es por eso que tenemos ahí la gamma globulinemia ligada al cromosoma X. También tenemos el síndrome de hiper IgM, donde no va a haber formación de IgG, IgA, IgE, o la deficiencia de IgA, que específicamente nos va a hacer predispuestos a enfermedades a nivel de nuestras mucosas. Y en lo que es el desarrollo de los linfocitos T en el timo, vamos a tener la inmunodeficiencia ligada al cromosoma X, específicamente de las cadenas gamma de las citocinas. También tenemos el síndrome de DiGeorge, que es cuando hay una hipoplasia tímica, y la deficiencia de clase 2
donde se afectan los linfocitos T CD4. Entonces, las inmunodeficiencias primarias se deben a defectos de ya sea el timo o la médula ósea que pueden dar las diferentes enfermedades. Entonces, la más importante podríamos resaltar es la del síndrome de D. George, que es la hipoplasia tímica, donde generalmente tenemos un timo demasiado pequeño o reemplazado por tejido adiposo, por lo tanto las células T no pueden llegar a madurar. Y aquí entramos al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, este ya no es congénito, sino es causado específicamente por el virus de la inmunodeficiencia humana. Es el VIH, que es un retrovirus y se caracteriza o desarrolla una profunda inmunodepresión que lleva al desarrollo de infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y también las manifestaciones neurológicas. Entonces, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es producido por un retrovirus que lo denominamos el VIH. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? La transmisión va a ser de tres maneras. Un contacto sexual, es decir, en pleno acto sexual, ya sea en parejas heterosexuales o homosexuales, que va a haber por las microabrasiones de las mucosas, va a existir la entrada de las moléculas virales. También la inoculación parenteral, es decir, aquellos pacientes que generalmente esto se da en los ambientes de drogadicción, donde los individuos comparten lo que son las jeringas, o también puede ser accidental, es decir, algún funcionario de salud que accidentalmente se pincha con alguna jeringa o algún, algún instrumento que ha sido utilizado por un paciente infectado por el virus. Y la más triste, probablemente por decirlo así, es la materno-fetal, que se puede dar en tres estadios, es decir, una transmisión transplacentaria, es decir, el virus atraviesa la membrana placentaria e infecta al bebé, o durante el parto a través del conducto del parto, por eso generalmente estas pacientes tienen un parto por cesárea o después del nacimiento por medio de la leche materna. Entonces, estas son las vías de transmisión del VIH. Para esto también tenemos que reconocer la estructura del virus. Entonces, el virus tiene una membrana de recubrimiento que generalmente es similar a las de nuestras células, una bicapa lipídica, en la cual se van a expresar las proteínas GP41 y GP20, que son las más relevantes y funcionan como las llaves del virus. Después tenemos una capa lipídica, que es la P17, que va a envolver lo que es ya directamente el virión y que está envuelto en una cápside de tipo cónica, que es la P24. Y en el interior de esta P24 ya tenemos lo que son las moléculas de RNA, que son dos moléculas de genoma eh, del virus, que es un genoma de ARN, y además tenemos tres enzimas, una transcriptasa inversa, una proteasa y una integrasa. Entonces, esta proteína P24 es la principal o es el antígeno que generalmente se utiliza para detectar en pruebas tempranas. Aquí nuevamente les muestro la estructura del virus. Entonces tenemos una membrana lipídica, a eso una membrana proteica, que sería en el interior, que oculta la cápside, que tiene una forma cónica, y las dos moléculas de RNA viral con sus respectivas enzimas.
Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo entra el virus? Entonces, existe, puede ser la inoculación, la relación sexual, que deja las moléculas virales libres y estas toman contacto específicamente con las células T CD4. Entonces, tenemos el receptor de la célula que llegaría a ser el CD4. Tenemos que el virus se conecta específicamente con la glucoproteína 120 a nivel del receptor CD4. Pero para que exista un anclaje seguro, necesitamos el receptor para quimiosinas, específicamente el CCR5. Entonces, una vez que existe una unión entre estos dos receptores, la proteína, la molécula viral se ancla a nivel de lo que es la membrana celular y actúa lo que es el GP41, que induce a la fusión de las membranas. Y aquí actúa como un resorte para ingresar las moléculas o el ARN del VIH. Y aquí actúa la transcriptasa inversa que inicia una síntesis que desde una molécula de ARN produce una molécula de ADN provírico. Esta molécula de ADN ingresa al núcleo de la célula y se integra a lo que es el ADN del genoma del huésped y induce su transcripción. Entonces, las moléculas que se transcriben son moléculas de ARN del VIH y estas se integran a diferentes estructuras, forma completamente la cápsida del virión y salen de la célula por medio de la formación de una vesícula. Y entonces tenemos un nuevo virión de VIH. Aquí es importante resaltar que aproximadamente el 1% de la población, no siempre va a ser caucásica, también puede ser de nuestra población, va a tener o va a ser inmune a lo que es la entrada del virus. ¿Por qué? Porque justamente tienen una mutación a nivel de este receptor, que es como la segunda llave que necesita el virus para ingresar hacia el interior de las células. Entonces, si tiene una mutación en este gen CCR5, esto no le permite la entrada al virus. Por lo tanto, hace que estas personas lleguen a ser inmunes al VIH-Sida. Entonces, aquí tenemos que, una vez que ya el virus ha ingresado a la célula, existe lo que es la transcripción inversa que genera una molécula de ADN. Ese ADN ingresa al núcleo y se integra a lo que es el ADN del huésped. Y aquí tenemos que una estimulación puede ser una estimulación normal de la función del linfocito T, es decir, la respuesta a una infección induce la transcripción de el virus, específicamente por la proteína NF-κB. Y obviamente esta proteína se une al ADN viral y inicia la transcripción masiva del ARN. Y aquí lo que se forman son las moléculas de ARN, que luego salen como nuevos viriones a través de lo que es la membrana celular y por la multiplicación masiva de este virus, esta célula T muere. Entonces, la formación del virus, aquí dice que prospera cuando la célula se activa fisiológicamente. Entonces, esta célula T puede permanecer inactiva durante mucho tiempo a nivel de los ganglios linfáticos y eso es lo que produce la latencia de la enfermedad. Tenemos la caída o la destrucción de los linfocitos T CD4. Entonces, si esto ya lo trasladamos a lo que es la clínica, lo que vamos a medir es el nivel de
de las células TCD4. Entonces, generalmente se producen más de 100.000 millones de viriones nuevos cada día. Por lo tanto, esto produce un decaimiento en el número de las células TCD4, que van muriendo de 1 a 2.000 millones de células cada día, justamente por la multiplicación viral. Y aquí vamos a tener un efecto citopático directo, que es donde la célula muere justamente por la gemación viral masiva. También vamos a tener la activación crónica, que hace que los linfocitos TCD4 vayan agotándose justamente porque han sido activados y empiezan a producir indiscriminadamente lo que son las moléculas virales. Y también tenemos la fusión celular. Entonces, estas células CD4 que están generando el virus tienden a unirse. ¿Por qué? Porque hay una alteración en lo que es la membrana celular y forman células sincitiales que son más fácilmente inducidas a la muerte celular. Además, hay una pérdida o destrucción de lo que son los ganglios linfáticos, es decir, la red que sustenta estos ganglios va perdiéndose y obviamente la arquitectura de los ganglios linfáticos también va perdiéndose. Ahora, existen otras células que van a ir acumulando viriones, pero estas no van a ser inducidas a una apoptosis. Aquí tenemos a los macrófagos y a las células dendríticas. Y también vamos a tener a las células B, que generalmente no se infectan, pero van a empezar a tener una hiperreactividad espontánea contra los antígenos. Entonces, aquí tenemos cómo se desarrolla lo que es la infección del virus. Entonces, tenemos la entrada del virus y generalmente vamos a tener un pico o diseminación masiva y la caída inicial de las células TCD4. Entonces, aquí vamos a identificar dos líneas. Entonces, la azul que ustedes pueden ver acá es los linfocitos T CD4, que nosotros generalmente tenemos una concentración de 1.000 células por microlitro. Entonces, esta, este volumen normal de células después de la entrada del virus va decayendo. En un momento donde el virus es atacado por las células TCD8, recuperan un poco su nivel, pero una vez que la enfermedad entra en latencia, las células inevitablemente caen en picada hasta generarse lo que es ya la enfermedad establecida, el SIDA como tal. En cambio, la carga viral sufre una frecuencia diferente, por decirlo así. Entonces, en las primeras semanas, donde tiene el contacto inicial con las células o con los linfocitos TCD4, va a haber un aumento de la carga viral, donde tenemos un pico máximo. Una vez entramos al año, esta carga viral se va a mantener en un nivel estable, pero cuando ya se establece la enfermedad, esta carga viral pues aumenta indiscriminadamente. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por dónde entra la enfermedad? Pues por nuestros tejidos mucosos. Y en estos tejidos mucosos lo que hace es entrar las moléculas virales, son reconocidas por los linfocitos TCD4 y presentadas por las células dendríticas y el virus se transporta a los ganglios linfáticos. Entonces, cuando se produce el transporte a los ganglios linfáticos, es donde empieza lo que es la viremia, o sea, este pico inicial que se da entre las 0 y 12 semanas. Y después tenemos una respuesta inmunitaria, donde los linfocitos TCD8 van a ir a atacar al virus. Y aquí hay un control parcial de la replicación del virus. Es decir, este pico cae justamente porque se activan las células TCD8. Sin embargo, hay algunas células que todavía tienen el virus en su interior y lo que ocurre es la fase de latencia clínica, que puede durar entre 1 año hasta 12 años, que es el promedio que se tiene de la enfermedad. Entonces,
¿Cuándo se activa? Justamente cuando esta célula TCD4 infectada empieza su reconocimiento por una activación fisiológica, es decir, entra una bacteria y de repente esta se activa y nuevamente empieza eh, a, a multiplicarse y aumenta lo que es la carga viral. Y aquí es donde se establece la enfermedad. ¿Por qué? Porque en este momento ya las células TCD8 ya no están actuando. Entonces aquí ya se establece el SIDA como tal y hay una destrucción de tejidos linfoides con la pérdida masiva de las células TCD4. Entonces aquí se representa esta tabla con las fases. Tenemos una fase aguda que dura generalmente entre 3 a 6 semanas y la fase de latencia crónica que viene de 1 a 10 años. Entonces, lo que tenemos a nivel de lo que es el, el tejido linfoide, la infección aguda llega a una resolución justamente por la inducción de los linfocitos T CD8. Y en la fase crónica, el paciente permanece asintomático y generalmente el proceso está ocurriendo a nivel de los ganglios linfáticos. Ya cuando se establece la enfermedad es donde empieza la sintomatología. ¿Y cuál es la sintomatología? Pues inicialmente se va a presentar por infecciones oportunistas. Tenemos a los hongos, virus y bacterias. Entre los hongos principalmente vamos a tener la candidiasis a nivel oral, esofágica o en las mujeres a nivel vaginal. Entre los virus, el más importante va a ser el citomegalovirus, que generalmente nosotros estamos expuestos normalmente al citomegalovirus, pero por la presencia de la inmunodeficiencia vamos a empezar a tener síntomas por este virus, específicamente a nivel de lo que es los ojos con una conjuntivitis o retinitis y a nivel de lo que es el tracto gastrointestinal con una colitis. Y también es importante las bacterias. Nosotros en nuestro medio estamos normalmente expuestos a lo que es el Mycobacterium tuberculosis, por lo tanto, estos pacientes ya con un SIDA establecido llegan a tener lo que es la tuberculosis. Y no solamente eso, sino también va a haber la presencia de neoplasias o el desarrollo de neoplasias. Generalmente entre el 25 y 40% de estos pacientes van a presentar estas tres neoplasias o una de estas tres neoplasias o al mismo tiempo las tres o dos de estas neoplasias. Entre las que tenemos el sarcoma de Kaposi, que es justamente desarrollado por la infección del virus herpes 8, que es un tumor vascular a nivel que puede darse en cualquier parte del cuerpo, desde el cerebro hasta los pies. También vamos a tener las linfomas de células B producidos por el virus del Epstein-Barr. Y algo que es muy frecuente, que son las proliferaciones por el virus del papiloma humano. No siempre va a ser un cáncer, pero también pueden ser papilomas o condilomas acuminados justamente por la presencia de este virus del HPV. Ahora, el tratamiento del VIH generalmente se da en tres bases. Un tratamiento antirretroviral, una profilaxis de las infecciones oportunistas y una prevención médica. Entonces, en el tratamiento de la terapia antirretroviral, lo que tenemos como objetivo es reducir la carga viral a niveles indetectables. ¿Para qué? Para que este virus no sea transmisible. Entonces, lo que intenta es que la transmisión del virus disminuya. Actualmente, nosotros, o bueno, ha evolucionado este tratamiento. Antes, el paciente tenía que
que tomar una infinidad de pastillas varias veces al día. Por lo tanto, era difícil que el paciente llegue a ser constante con su tratamiento. Por lo tanto, hoy en día se ha desarrollado una combinación de estos fármacos que generalmente se dan se dan para el bloqueo de las enzimas que tiene el virus, por ejemplo, la transcriptasa, la integrasa y la proteasa. Entonces, estos regímenes de pastilla única es una combinación de estos fármacos. Por lo tanto, el paciente, al tener que tomar solamente una pastilla, puede tener una adherencia mejor a lo que es el tratamiento. La profilaxis de infecciones oportunistas se da generalmente con antibióticos o antifúngicos que el paciente tiene que tomar todos los días en las primeras etapas del establecimiento de la terapia antirretroviral. Y la prevención se basa específicamente en personas que son VIH negativas, pero tienen un alto riesgo de haber contraído el virus. Esto se puede dar en una relación sexual en la cual el paciente no conocía a su pareja o en aquellos personas que trabajan en el sistema sanitario que han sido expuestos a algún tejido o por algún accidente laboral, se han pinchado con una jeringa que ha sido utilizada por un paciente VIH positivo. Entonces, la profilaxis post-exposición es donde entran en estas personas. Entonces, el tratamiento de emergencia debe iniciarse antes de las 72 horas tras la posible exposición. Y la profilaxis preexposición, esta generalmente es la toma de antirretrovirales de forma diaria que reduce el riesgo de contraer el virus en más de un 99%. Y esta se da generalmente en trabajadoras del ámbito sexual. Y aquí es muy importante la prevención de la infección por VIH. Entonces ahí ustedes conocen que es usar correctamente los preservativos al tener las relaciones sexuales o también en aquellos drogadictos que para que no comparten los objetos punzocortantes, hacerse un examen VIH periódicamente si la persona está expuesta a los diferentes mecanismos de transmisión y procurar tener una sola pareja sexual o simplemente la abstinencia sexual. Entonces, hay múltiples mecanismos de prevención de lo que es el VIH. Bien, ya para finalizar lo que es la clase, vamos a analizar lo que es la amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad producida por acumulación de proteínas anormales en el espacio extracelular. Entonces, esta enfermedad como tal no es una enfermedad autoinmune, sino más es una enfermedad de depósito, pero la analizamos en este capítulo porque generalmente estas proteínas mal plegadas pueden venir de procesos de mala, mal plegamiento de las proteínas o el acúmulo de proteínas de procesos autoinmunes. Entonces, eh, se llama amiloidosis, ¿por qué? Porque las proteínas son similares al almidón. Entonces, cuando son teñidas en el laboratorio, se parecen a los azúcares o almidones vegetales. Como pueden ver, observar acá, estas áreas más rosaditas, casi naranjas, son la presencia de amiloidosis. Entonces, por eso la enfermedad se llama amiloidosis. La amiloidosis es una patología de mal plegamiento. Entonces, tenemos una proteína normal, pero en ciertos pacientes, esta proteína al plegarse ocurre un fallo y forma unas proteínas mutadas que no se pliegan normalmente. Entonces, al no plegarse normalmente, forman fibrillas insolubles, es decir, que no se pueden eliminar fácilmente y el-
estas en vez de eliminarse se van acumulando. Por lo tanto, destruyen al tejido por atrofia y por compresión. Es decir, mientras más se va acumulando, el tejido va siendo reemplazado por el acúmulo de estas proteínas. El diagnóstico, esto es importante. ¿Por qué? Porque se teñe con el tinte rojo Congo y esta muestra una birrefringencia de color verde manzana bajo la luz del microscopio de luz polarizada. Tenemos principalmente estos tipos de amiloidosis, una amiloidosis primaria, donde hay un depósito de cadenas ligeras, es decir, de cadenas ligeras de inmunoglobulinas en las cuales no han sido bien plegadas por una proliferación de células plasmáticas que producen un exceso de anticuerpos. Y aquí tenemos que esta se asocia con el mieloma múltiple. Tenemos una reactiva, que es donde se produce la proteína amiloide sérica A, que se da en procesos de inflamación o por la presencia de citoquinas, la interleucina 1 y 6, que estimulan la producción masiva del amiloide A. Y se asocia, como les decía, con inflamaciones crónicas. Puede darse en la artritis reumatoide o en diferentes procesos de inflamación crónica. Y la amiloidosis de tipo senil, que se da por mutaciones génicas o heredadas en un proceso de envejecimiento. Esto se da generalmente en edades. Se asocia a miocardiopatía y a polineuropatías. Entonces, los principales órganos que se van a afectar por la amiloidosis o por el depósito del amiloide van a ser los riñones, que van a producir un síndrome nefrótico, y el corazón, donde las fibrillas del miocardio no van a poder tener una adecuada contracción y va a haber una rigidez cardíaca. Además, el hígado y el vaso, que puede dar un cuadro de hepatomegalia o de esplenomegalia masiva. ¿Por qué? Porque tenemos acúmulo de lo que son estas proteínas mal plegadas. Bueno, con esto vamos a terminar la clase. Espero que hayan podido entenderla. Son bastantes enfermedades. De todas formas, ustedes complementenlo leyendo eh, de su libro. Bueno, nos despedimos aquí. Eh, que tengan un buen feriado. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias, luego, doctora. doctora. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Doctora, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego.